Cuando un tranquilo granjero sacó una vieja camioneta oxidada del río, todos se rieron de él. Dijeron que había perdido la cabeza, que estaba perdiendo el tiempo con chatarra inútil. Pero no tenían ni idea de lo que esta máquina olvidada significaría algún día para todo el valle. Suscríbete, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. ¿Te arriesgarías con algo a lo que todos los demás ya habían renunciado? La luz tenue del amanecer apenas había empezado a deslizarse por encima de las colinas, cuando el valle despertó con su acostumbrado silencio. Era un silencio antiguo, casi ritual, como si la tierra misma respirara despacio después de una larga noche. Allí, donde los prados se extendían como mantas gastadas por generaciones de trabajo y los caminos polvorientos serpenteaban entre cercas viejas y graneros inclinados, la vida transcurría sin prisa, sostenida por la fuerza rutinaria de quienes la habitaban. Cada día parecía una copia matizada del anterior, y sin embargo, para los que habían nacido allí, esa repetición tenía algo de sagrado. Era un ritmo que les ofrecía una certeza que pocos lugares podían garantizar. Michael Harlow conocía ese ritmo como si fuera una extensión de su propia respiración. Había nacido en el valle, había crecido bajo su sombra, y ahora, con 47 años y un cuerpo marcado por décadas de esfuerzo, seguía anclado a esa tierra con la misma firmeza que los árboles viejos, cuyas raíces se aferraban al suelo pedregoso. Su piel tostada por el sol, sus manos endurecidas y su mirada tranquila hablaban de un hombre acostumbrado a resolver sus problemas con paciencia antes que con fuerza. Vivía solo, en una casa cuyo techo de madera llevaba años sin ser pintado y cuyos escalones crujían con cada subida, como si quisieran recordar tiempos mejores. Había tenido compañía una vez, tiempo atrás. La sombra suave de esa memoria aún lo visitaba en las noches frías, cuando el silencio se hacía demasiado grande y la casa parecía expandirse alrededor de él. Pero la vida, implacable como siempre, le había arrebatado esa presencia. Y desde entonces él había aprendido a convivir con la soledad sin protestar. Tenía su trabajo, su perro, que había muerto hacía 2 inviernos, su viejo tractor y sobre todo tenía la tierra. Era suficiente, o al menos eso se repetía cuando el mundo se volvía demasiado vasto. Entre todas las rutinas que daban forma a sus días, una de las más importantes era su paseo vespertino junto al río. Aquel río estrecho y tranquilo había sido durante años su refugio. Un lugar donde podía detenerse a escuchar el murmullo del agua y dejar que las preocupaciones se diluyeran con la corriente. En ocasiones se sentaba sobre una roca plana, observando cómo los reflejos del cielo se fragmentaban en la superficie. Y entonces la sensación de tiempo se desvanecía, como si la naturaleza se encargara de sostenerlo por un instante. Sin embargo, las últimas semanas habían sido inusualmente secas. Una sequía silenciosa había comenzado a instalarse en el valle, alterando poco a poco la vegetación, endureciendo el suelo y reduciendo el caudal del río hasta niveles que Michael no recordaba haber visto jamás. El agua se retiraba a pasos lentos, revelando piedras que nunca antes habían sido visibles, acumulando en los bordes un olor terroso y pesado que anunciaba cambios. Para muchos habitantes, aquello era simplemente una molestia pasajera. Para Michael, en cambio, era un aviso. Algo en su interior, quizás el instinto desarrollado por años de observar la naturaleza, le decía que lo que estaba ocurriendo no era normal. Fue durante una de esas caminatas, cuando el sol comenzaba a caer y el cielo adquiría tonos dorados y violáceos, que notó una mancha oscura bajo la superficie. Al principio pensó que sería un tronco caído o una roca cubierta de algas, pero había algo distinto en aquella forma. Se inclinó un poco más, ladeando la cabeza para apreciar el contorno, pero la corriente leve distorsionó la imagen antes de que pudiera identificarla. Aquella noche cenó en silencio, con el pensamiento de la extraña sombra asomando en su mente como un susurro persistente. Los días siguientes se repitió la escena, aunque con cada jornada que pasaba, la silueta se hacía un poco más clara. La bajada constante del nivel del río empezó a dejar al descubierto bordes metálicos, rectos y oxidados, señales inequívocas de que lo que yacía allí no pertenecía al mundo natural.
Michael observaba el objeto con creciente obsesión, regresando a la orilla incluso cuando tenía otras tareas por hacer. Había algo en esa estructura hundida que lo llamaba de una manera difícil de explicar. No era simple curiosidad, era la sensación de estar ante algo que llevaba demasiado tiempo oculto. Una mañana, el viento caliente del sur sopló con una fuerza inusual, elevando la temperatura a un nivel sofocante. Al final del día, cuando Michael regresó al río, la transformación era evidente. El caudal había disminuido tanto que el agua apenas cubría la mitad del objeto. Fue entonces cuando lo vio con claridad por primera vez. La esquina de la cabina de un camión antiguo, inclinado, como si llevara décadas derrotado bajo el peso del barro y las piedras. El metal, comido por el óxido, todavía conservaba la forma robusta de los vehículos fabricados en épocas donde la resistencia valía más que la estética. Los cristales estaban rotos, las ruedas hundidas en el limo, y una de las puertas colgaba de una bisagra oxidada, temblando con cada soplo de aire. Michael se acercó con cautela, bajando la vista hacia el agua poco profunda, tratando de imaginar cómo había terminado allí aquel gigante adormecido. No recordaba ningún accidente en la historia del valle, ninguna historia de un vehículo perdido, ninguna búsqueda olvidada. De hecho, el camión parecía más antiguo que muchos de los habitantes actuales, como si hubiera pertenecido a otro tiempo y hubiera sido arrastrado hasta aquel lugar por algún suceso remoto del que nadie hablaba. A medida que lo examinaba, algo extraño comenzó a crecer en su pecho. Aquella mole oxidada no le parecía un pedazo de chatarra sin valor. Al contrario, le transmitía una sensación de historia detenida, como si dentro de ese metal corroído hubiera secretos que solo esperaban ser escuchados. Se inclinó un poco más y por un instante tuvo la impresión absurda de que el camión respiraba. No en un sentido literal, por supuesto, sino como si tuviera una presencia latente, un alma antigua que luchaba por no desaparecer del todo. Sin comprender por qué, sintió que no podía dejarlo allí, que no debía. Se incorporó lentamente y miró alrededor. El río murmuraba, indiferente al descubrimiento, como si no le importara revelar o esconder sus historias. El cielo se teñía de un naranja profundo, señal de que pronto debería regresar a casa. Aún así, antes de dar media vuelta, Michael tomó una decisión que lo acompañaría durante los meses siguientes y que cambiaría su vida, y la del valle entero, de maneras que entonces ni siquiera podía imaginar. Iba a sacar el camión del río. Sabía que la idea era ridícula. El camión debía pesar toneladas. Estaba atrapado en el barro como si fuera parte del lecho mismo, y su tractor, viejo y tosudo, probablemente no tendría la fuerza necesaria para moverlo. Si hablaba de ello con alguien, lo tratarían de loco. Se reirían, le dirían que dejara las fantasías para otros, que eso no era más que basura del pasado, y que su tiempo valía demasiado para gastarlo en rescatar una reliquia sin propósito. Pero todo eso le resultaba irrelevante. El impulso había nacido dentro de él, firme y silencioso, y una vez instalado, no había forma de ignorarlo. Regresó a casa cuando el cielo ya estaba oscuro, pensando en cadenas, en tracción, en ángulos y resistencia. Su mente no era técnica ni ingenieril, pero tenía una habilidad innata para resolver problemas con los recursos que poseía. Sabía improvisar, sabía insistir, y sobre todo, sabía no rendirse. El camión lo había elegido, o al menos así lo sentía, y él aceptaba esa responsabilidad con una natural obediencia. Al amanecer del día siguiente, el valle se levantó con el mismo aire perezoso de siempre, pero en el corazón de Michael algo había cambiado. Mientras bebía su café caliente, su mirada no tenía la acostumbrada calma. Brillaba con una chispa que no había estado allí en años. Fue hacia el granero, donde el olor a heno seco y aceite envejecido lo recibía como un viejo compañero, y comenzó a revisar la linga metálica de su tractor, los ganchos, las piezas sueltas. Sus manos se movían con precisión, aunque su mente ya estaba adelantada, imaginando la forma de enganchar el camión, de crear el ángulo perfecto para la tracción. A media mañana, el tractor estaba preparado. Michael subió al asiento, escuchó el rugido familiar del motor, un sonido que siempre le recordaba que la perseverancia era su mayor virtud, y condujo hacia el río.
No tuvo que esperar mucho antes de notar que, como siempre, el valle observaba. Algunos vecinos levantaron la vista de sus corrales. Otros se detuvieron en medio de sus tareas para mirar de reojo el avance del tractor, arrastrando cadenas. Aquel simple recorrido bastó para generar murmullo. En un lugar donde rara vez ocurría algo fuera de lo normal, cualquier gesto extraño se convertía en un pequeño acontecimiento. Cuando llegó al borde del río, se bajó despacio y se enfrentó a la vista del gigante oxidado, esta vez con una mezcla de determinación y respeto. Si el camión había esperado tanto tiempo, podía esperar un poco más, pero él no pensaba fallarle. El valle todavía no lo sabía, pero aquel acto de terquedad silenciosa sería la chispa que, meses más tarde, encendería una historia que ninguno de ellos podría olvidar jamás. Y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, Michael se inclinó para tocar el metal frío del camión, con el presentimiento de que estaba saludando a un viejo espíritu renacido. Una promesa se formó en su interior, tan firme como su decisión de rescatarlo. Aquella mañana, el día en que el destino del valle empezó a cambiar, él solo pensaba en una cosa. Mañana el camión saldría del agua, o el día siguiente, o el que viniera después. Pero saldría, porque la corriente había entregado su secreto, y ahora le tocaba a él devolverlo a la vida. Estaba listo para comenzar. El sol avanzaba lentamente por el cielo, cuando Michael volvió al río al día siguiente, llevando consigo las herramientas que había preparado con tanto cuidado. La luz de la mañana iluminaba el metal oxidado del camión, dándole un brillo apagado que contrastaba con el barro oscuro adherido a su superficie. El aire olía a humedad, a tierra desnuda, a vegetación reseca por la falta de lluvia. El valle parecía contener la respiración mientras él se acercaba, como si presintiera que algo inusual estaba a punto de comenzar. Michael dejó el tractor a unos metros de la orilla, apagó el motor y bajó con un movimiento lento, casi solemne. El rumor del agua, reducido a un murmullo delgado, acompañó sus pasos mientras evaluaba una vez más el estado del camión. Su mente trabajaba en silencio, midiendo distancias, calculando ángulos, imaginando la resistencia del barro. El camión, aunque medio hundido, ofrecía algunos puntos sólidos en su chasis. Si lograba enganchar los ganchos en el sitio adecuado, quizá podría moverlo unos centímetros. No esperaba sacarlo de golpe, pero cualquier avance sería suficiente para demostrar que no estaba perdiendo el tiempo. El valle, sin embargo, tenía otros planes. Apenas había comenzado a pasar la cadena por debajo de la estructura cuando escuchó el sonido familiar de un motor acercándose. Levantó la vista y vio un viejo pick-up detenerse en el borde del camino. Dos hombres bajaron, apoyándose en la carrocería mientras observaban la escena, con expresiones que mezclaban extrañeza y diversión. No dijeron nada por un momento, solo miraron en silencio, pero un silencio cargado de juicio. Finalmente, uno de ellos soltó un silbido largo y burlón. ¿Qué demonios intentas sacar ahí, Michael? Un tesoro del fondo del río. El otro rió, cruzándose de brazos mientras escupía al suelo. Si eso alguna vez fue un camión, ahora no es más que chatarra. Déjalo donde está, hombre. Te vas a romper la espalda por nada. Michael no respondió. No porque las palabras no le afectaran, sino porque sabía que cualquier explicación solo alimentaría las bromas. En su interior, sin embargo, una llama se avivó. No era rabia abierta, sino una determinación silenciosa, casi obstinada, surgida de años de resolver cosas solo, sin apoyo, sin reconocimiento. Los hombres siguieron observando un rato más, haciendo comentarios entre ellos. Pero cuando se dieron cuenta de que Michael no les prestaba atención, regresaron a su camioneta y se marcharon. Su risa quedó flotando en el aire, mezclándose con el olor del barro. Michael respiró hondo, terminó de asegurar el gancho principal al chasis y caminó hacia el tractor. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los controles, no por miedo, sino por la anticipación de lo desconocido. Encendió el motor. El rugido del tractor rompió el silencio del valle, revelando su edad en cada vibración. El sonido atrajo la atención de otros vecinos, como él ya sabía que ocurriría. En cuestión de minutos, varios vehículos se detuvieron en el camino, formando una fila irregular. Algunos se quedaron dentro, observando desde las ventanas. Otros bajaron, acercándose con cautela por la orilla,
para ver qué pretendía hacer. Michael avanzó unos metros tensando la cadena. Sintió cómo el metal tiraba del tractor, como si una fuerza enterrada bajo el río intentara sujetarlo. Aumentó la potencia. Las ruedas del tractor empezaron a girar, escupiendo barro. El camión crujió, un sonido sordo, como un suspiro contenido durante años. Algunos de los espectadores se inclinaron hacia adelante, incapaces de ocultar su curiosidad. Otros sonrieron, preparados para burlarse cuando todo fallara. El tractor siguió rugiendo, pero el camión no se movió ni un centímetro. El lodo, endurecido por años de presión, actuaba como cemento. El motor del tractor se forzó a un límite peligroso, y Michael tuvo que detenerse para evitar dañarlo. Apagó el motor por un momento, bajó del asiento y analizó la situación. No se rindió. Ajustó la posición del tractor, colocó bloques de madera bajo las ruedas para ganar tracción, aflojó un poco la cadena para moverla hacia un punto más firme en el chasis. El sudor le corría por el cuello, mezclándose con el polvo y el cansancio, pero su mirada permanecía fija, tensa, decidida. Cuando volvió a encender el motor, se produjo el mismo ritual. La cadena se tensó, el tractor vibró, el aire se llenó del ruido metálico de la lucha entre máquina y tierra. Esta vez, al cabo de varios intentos, algo cambió. Muy lentamente, casi imperceptible al principio, el camión se sacudió. El movimiento fue tan leve que Michael estuvo a punto de pensar que lo había imaginado, pero no. La tierra alrededor del camión se agrietó, un pequeño fragmento de barro se desprendió y cayó en el agua. Unos centímetros. Nada más. Pero era suficiente. Los espectadores, sorprendidos, guardaron silencio. El motor del tractor se apagó y solo quedó el sonido tenue del río. Michael bajó del tractor sin prisa. Caminó hacia el camión y se inclinó para observar el leve cambio. Acarició el metal oxidado con la yema de los dedos, como si lo felicitara. Entonces escuchó las risas. No risas maliciosas, sino de incredulidad. Como si la escena de un hombre intentando resucitar un camión muerto fuese demasiado absurda para tomarse en serio. Algunos fotografiaron el momento. Otros negaron con la cabeza antes de subir a sus vehículos y marcharse. La multitud se disolvió lentamente, dejando a Michael solo con el camión y el murmullo del agua. Él no se inmutó, porque aquel pequeño movimiento, insignificante para quien no entendiera la magnitud del desafío, era para él una victoria, una de las muchas que todavía faltaban. El sol comenzó a descender, alargando las sombras sobre la orilla. Michael pasó los siguientes minutos ajustando de nuevo el cable, reforzando con nudos adicionales, limpiando los escombros que rodeaban las ruedas hundidas. La tarde se volvió más fresca y el silencio regresó a la orilla. Tenía los brazos doloridos, la espalda rígida, pero la satisfacción de haber logrado ese pequeño avance lo llenaba de una energía tranquila y profunda. Regresó al tractor con la intención de intentar un último tirón antes de que el día terminara. Pero esta vez, el tractor no reaccionó con la misma fuerza. El motor comenzaba a sobrecalentarse. El olor a metal ardiente se extendió en el aire. Apagó la máquina, resignándose a dejar el trabajo para el día siguiente. No valía la pena arriesgar el tractor por el apuro de unos minutos más. La noche llegó rápidamente, envolviendo el valle en un manto de oscuridad. Michael se quedó unos instantes junto al camión, observando su silueta recortada contra el cielo. Pensó en cómo aquel objeto, que para otros era solo basura vieja, había tocado algo dentro de él, algo que no sabía que estaba dormido. Caminó hacia su casa lentamente, sintiendo el cansancio pero también una extraña emoción, una especie de esperanza mezclada con desafío. Mientras avanzaba por el sendero, el sonido de sus pasos acompañaba sus pensamientos. No le importaban las risas ni las críticas. Nunca le habían importado realmente. Lo único que importaba era que el camión había respondido, aunque fuera apenas. Durante esa noche, en su cama, el cansancio no logró dominar su mente tan rápido como esperaba. Pensó en cada ángulo que podría usar para traccionar, en cómo cavar alrededor de las ruedas sin provocar un derrumbe de barro, en la posibilidad de construir una especie de rampa improvisada con tablas viejas que tenía en el granero. Sabía que necesitaría días,
tal vez semanas, pero eso no le preocupaba. Tenía todo el tiempo del mundo. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, lo hizo con una convicción creciente. No estaba luchando solo contra el barro, sino contra la indiferencia de quienes habían olvidado que las cosas antiguas merecían una segunda oportunidad. La madrugada siguiente regresó al río, apenas iluminado por los primeros tonos rosados del amanecer. No había espectadores esta vez, solo él, el río y el camión. Y esa soledad le dio una serenidad que no había sentido en años. Pasó varias horas moviendo tierra, removiendo piedras, aflojando raíces que se habían aferrado al chasis, como si quisieran impedirle renacer. Cuando el sol ya estaba alto, volvió al tractor, tensó la cadena y empujó la máquina a su límite. Esta vez el camión avanzó un poco más, otro par de centímetros, más barro que se rompió. Michael sonrió sin darse cuenta. No era una sonrisa amplia ni orgullosa, sino una sonrisa íntima, casi infantil, como la de un hombre que se da cuenta de que está ganando una batalla que todos daban por perdida. El trabajo continuó durante horas, cada intento separando un poco más al camión de su tumba de barro. Sus músculos ardían, sus manos estaban llenas de cortes, pero nada de eso importaba. Por la tarde algunos vecinos volvieron a acercarse. Sus expresiones ya no eran de burla, sino de desconcierto. El camión estaba más afuera de lo que ellos recordaban. Aquello empezaba a parecer posible. Una posibilidad que, a pesar de sí mismos, les inquietaba. No ofrecieron ayuda. No dijeron nada. Solo miraron, en silencio, como testigos incómodos de un acto que no comprendían. Para ellos era una excentricidad, una obstinación sin sentido. Pero para Michael era un compromiso personal, una conversación silenciosa con un objeto que se negaba a desaparecer. Cuando al fin el sol comenzó a caer, el camión estaba más cerca de salir del río que nunca. Un avance lento, durísimo, pero real. Michael dejó las cadenas aseguradas para la noche. Se acercó una vez más al camión, tocando el metal frío antes de marcharse. Lo que otros veían como una masa oxidada, él lo percibía como un organismo dormido, esperando a que alguien lo llamara por su nombre. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el valle parecía distinto. No por lo que había cambiado en él, sino por lo que había cambiado en Michael. En su interior había una certeza tranquila, firme, tan sólida como la tierra que pisaba. Iba a sacar ese camión del río, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo necesitara. Y cuando lo lograra, el valle entero tendría que dejar de reír, porque un gigante había empezado a despertar, y él había sido quien lo llamó. Durante los días que siguieron, el río dejó de ser un simple paisaje para convertirse en una especie de segundo hogar para Michael. Un lugar donde pasaba más tiempo que en su propia cocina o en los campos que durante tantos años habían sido su rutina. El amanecer ya no lo encontraba en la mesa bebiendo café, sino inclinándose sobre el barro frío, examinando la posición del camión con la precisión con la que un cirujano estudia a un paciente antes de una operación delicada. Su vida comenzó a dividirse entre la labor inevitable del campo y esta nueva obsesión que había echado raíces en él sin pedir permiso. Sus manos olían constantemente a metal oxidado y tierra húmeda. Su ropa estaba siempre manchada de barro y sus músculos, endurecidos por años de trabajo, se resentían más de lo habitual, recordándole que no era un hombre joven. Pero nada de eso disminuía el impulso que lo arrastraba al mismo punto del río cada mañana, como si una cuerda invisible lo guiara. El proceso de liberar el camión se convirtió en una mezcla agotadora de fuerza física y paciencia mental. Michael entendió pronto que no bastaba con enganchar el tractor y tirar una y otra vez. El barro que había atrapado al camión no era un obstáculo accidental, sino el resultado de décadas de presión y sedimentación. Había capas compactas, casi tan duras como piedra, y raíces gruesas que se habían enroscado alrededor del chasis, como si quisieran retenerlo para siempre. Cada sesión de trabajo consistía en mover tierra palada tras palada, liberar piedras incrustadas, cortar raíces con un machete oxidado que había rescatado del fondo de su granero. A veces tenía que sumergir medio cuerpo en el agua lodosa para sentir con las manos qué parte del camión ofrecía resistencia, y otras veces se quedaba de rodillas en la orilla, exhausto, tratando de imaginar una nueva estrategia.
El valle observaba su empeño con una mezcla de desconcierto y cierta vergüenza silenciosa. Al principio, la gente se detenía por curiosidad. Era un espectáculo extraño ver a un hombre de casi 50 años luchando día tras día contra una máquina muerta que nadie más consideraba digna de salvar. Algunos aún reían, aunque la risa ya no era tan segura como antes. Otros solo negaban con la cabeza cuando pasaban con sus camionetas, preguntándose cómo un hombre aparentemente sensato podía invertir tanto esfuerzo en algo tan inútil. Pero a medida que pasaban los días y el camión se movía cada vez un poco más, algo cambió en su mirada. Tal vez era el respeto involuntario que se despierta ante la constancia ajena. Tal vez era la inquietud que provocaba ver cómo lo que todos consideraban imposible empezaba a rozar el terreno de lo real. O tal vez era que el valle, un lugar acostumbrado a la monotonía, empezaba a sentir en los movimientos del camión una amenaza simbólica, la posibilidad de que lo que habían dado por perdido pudiera resucitar. En cualquier caso, nadie ofreció ayuda. El valle sabía observar, juzgar, murmurar, pero acercarse a un hombre que estaba haciendo algo fuera de la norma significaba arriesgarse a ser parte de aquello, y pocos estaban dispuestos a eso. Así que Michael trabajaba solo, sin quejas, sin pedir apoyo. Su silencio se convirtió en su escudo y en su declaración más fuerte. El sexto día llegó con un cielo cubierto de nubes bajas que anunciaban un clima más fresco, aunque sin lluvia. Michael despertó sintiendo el cansancio acumulado en cada articulación, pero también con la intuición de que ese día sería crucial. No sabía si era una certeza real o solo la mezcla de esperanza y terquedad que lo había acompañado desde el primer momento. Pero mientras ajustaba los guantes y preparaba las cadenas, la sensación de inminencia pesaba en el aire. Esa mañana trabajó más rápido que de costumbre, cavando a mayor profundidad y retirando una cantidad sorprendente de barro endurecido. En algunos momentos tenía la impresión de que el camión respiraba con él, que su esfuerzo encontraba eco en los crujidos metálicos del vehículo. Finalmente, cuando el sol comenzó a elevarse sobre la colina del este, cubriendo el valle con una luz oblicua, Michael consideró que el camión estaba listo para un nuevo intento. Revisó la cadena, comprobó la estabilidad de los ganchos y respiró hondo antes de subir al tractor. El motor rugió con un sonido ronco y familiar. Tensó lentamente la cadena, evitando movimientos bruscos. Cada segundo parecía dilatarse en una espera insoportable. Entonces el camión se movió. Al principio fue un estremecimiento leve, como un animal despertando tras un sueño profundo. Después vino un crujido seco, un desgarro del barro que lo mantenía preso, y finalmente un movimiento brusco, repentino, tan fuerte que el tractor se inclinó hacia atrás por un instante. Michael apretó los dientes, manteniendo el control de la máquina. La cadena vibró como una cuerda tensa. Las raíces cedieron con un sonido áspero y desgarrador. El camión emergió del lecho del río con un gemido metálico que resonó por todo el valle, un lamento prolongado que parecía condensar décadas de silencio. Cuando por fin quedó fuera del agua, tendido sobre la orilla húmeda, los espectadores que se habían ido reuniendo poco a poco guardaron un silencio extraño. Era un silencio incómodo, casi reverencial, como si asistieran a un suceso que no entendían, pero cuyo peso podían sentir en los huesos. Dos hombres que días antes se habían reído ahora miraban con expresiones tensas, incapaces de explicar cómo algo que habían considerado un cadáver mecánico había respondido a los esfuerzos de un hombre solo. Otros simplemente se marchaban sin decir nada, quizá temiendo que al reconocer la hazaña tendrían que admitir cuán equivocados habían estado. Para Michael, sin embargo, aquel momento no fue de triunfo ruidoso, sino de una satisfacción profunda y serena. Cuando apagó el tractor y se acercó caminando al camión, lo vio como un gigante derrotado, pero no destruido. El barro aún colgaba de sus ruedas. El óxido seguía cubriendo cada superficie, pero había recuperado su dignidad. Ya no era un objeto hundido y olvidado, sino un cuerpo liberado. El siguiente desafío era aún más grande: llevarlo a casa. La distancia que separaba el río de su granero no era larga, pero el camino no era liso ni recto. Había piedras, desniveles, raíces salidas y, sobre todo, peso.
El camión pesaba varias toneladas incluso sin la carga que alguna vez debió haber transportado. Michael estudió el terreno antes de moverlo, tratando de anticipar cada punto problemático. No podía permitirse errores. Un mal giro, una cadena reventada, un derrumbe de tierra, y el camión podría quedar trabado para siempre. Pero su mente, acostumbrada a las soluciones prácticas, ya calculaba cómo reforzar el arrastre, cómo ajustar la velocidad, cómo aprovechar los tramos más firmes de tierra seca. A media tarde comenzó el traslado. El tractor tiraba con un esfuerzo visible, sus neumáticos hundiéndose en el barro y levantando nubes de polvo en los tramos secos. La cadena se tensaba como una serpiente de acero cada vez que el camión se atascaba. En varias ocasiones, Michael tuvo que bajar, tomar la pala y liberar nuevamente alguna zona que se resistía. El sol golpeaba su nuca con una fuerza abrasadora, y el sudor le resbalaba por la frente, cegándolo, mezclándose con el polvo y la frustración. Cada metro avanzado parecía un triunfo y una prueba. Cuando el camión finalmente superó la pendiente más empinada y dejó atrás el río, Michael sintió un alivio que le cortó la respiración. Era como si hubiese rescatado algo más que metal, como si hubiese recuperado una parte de sí mismo que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. El trayecto hacia su granja se extendió durante casi 3 horas, un desplazamiento lento, casi doloroso. Pero cuando por fin el vehículo entró en el terreno, llano detrás del granero, la sensación de logro fue tan intensa que tuvo que detenerse un momento para respirar hondo. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba un naranja suave y la sombra del granero se alargaba, Michael observó el camión desde unos pasos de distancia. El contraste entre el vehículo oxidado y la firmeza tranquila de su propiedad lo llenó de una emoción difícil de definir. Había logrado traerlo de vuelta al mundo, arrancarlo de la oscuridad del río y devolverlo a la superficie, donde podía ser visto, tocado, quizá incluso restaurado. No sabía aún qué significaba todo aquello, pero sentía que había algo especial en ese acto, una especie de pacto silencioso con el pasado. Se acercó al capó, lo levantó con un esfuerzo considerable y observó el motor cubierto de barro endurecido. A pesar del estado deplorable, había algo en la estructura que emitía una resistencia tranquila. No estaba destruido, solo dormido. Despertarlo sería otra batalla, una distinta, más técnica, más paciente, pero Michael ya intuía que sería igual de absorbente que la primera. Esa noche no durmió mucho. Su mente planeaba, organizaba, abría caminos. La imagen del camión en su granero lo acompañaba incluso cuando cerraba los ojos. Sabía que el trabajo recién comenzaba, que lo que había logrado era solo el primer paso en una serie de desafíos aún más arduos. Pero también sabía que no estaba dispuesto a detenerse. Algo dentro del camión parecía responder, como si hubiese reconocido en Michael a alguien que no lo abandonaría. Y esa sensación, inexplicable e intensa, le daba fuerzas que no sabía que tenía. En el silencio de su casa, mientras la noche envolvía el valle, Michael comprendió que la verdadera historia acababa de empezar. El camión no era solo un objeto rescatado. Era el inicio de algo que aún no podía ver con claridad, pero cuyo peso ya se sentía en el aire, como una tormenta acercándose desde las montañas. Y él, sin saberlo, estaba caminando hacia el centro de esa tormenta. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, casi expectante, como si el valle entero hubiese percibido que algo había cambiado en el pequeño terreno de Michael Harlow. El camión, acostado detrás del granero como un animal rescatado de una larga agonía, parecía absorber la luz del amanecer de una forma peculiar. Sus bordes oxidados brillaban suavemente, y aunque aún estaba cubierto de barro seco y restos del río, había recuperado una dignidad que lo hacía ver menos como un despojo y más como una reliquia dormida. Michael salió temprano de casa, más temprano incluso de lo habitual, y caminó con pasos lentos hacia la estructura metálica. Todavía tenía sueño, pero el cansancio no podía competir con la mezcla de curiosidad, determinación y una especie de devoción silenciosa que lo impulsaban desde que había descubierto aquella sombra en el lecho del río. Se quedó de pie frente al camión durante un largo minuto, observándolo con detenimiento, como si buscara en él una señal de por dónde debía empezar ahora.
El metal parecía mirarlo de vuelta, inexpresivo pero imponente, recordándole que la parte más difícil estaba apenas por comenzar. La rutina diaria de la granja seguía exigiendo su parte. Había que alimentar a los animales, revisar las cercas, asegurarse de que el sistema de riego, aunque debilitado por la falta de lluvias, siguiera funcionando. Michael cumplió con todo, pero de una forma mecánica, casi ausente, como si cada una de esas tareas fuera apenas un paso intermedio para llegar al momento que realmente esperaba. En cuanto el sol empezó a subir, regresó al camión con una lámpara portátil, una caja de herramientas, un cubo con agua y trapos viejos. El aire estaba seco, cargado de polvo, pero aún fresco. Era el momento perfecto para comenzar la restauración. Se inclinó sobre el capó y lo abrió lentamente, escuchando cómo los goznes protestaban con un chirrido largo y agudo. Debajo, el motor permanecía oculto entre capas de barro endurecido, hojas secas, raíces enredadas y fragmentos de ramas que el río había depositado allí a lo largo de los años. Michael sintió un estremecimiento extraño, una especie de respeto profundo por aquella pieza de maquinaria que había resistido tanto tiempo bajo el agua y que, a pesar de todo, seguía aferrándose a su forma original. Introdujo las manos entre la mugre, sacando puñados de sedimento y restos vegetales. El olor era penetrante, una mezcla de humedad rancia y tierra antigua. Lo retiraba con movimientos lentos y constantes, como quien limpia un objeto sagrado. Pasó varias horas solo en esa tarea. La sombra del granero lo protegía del sol mientras él trabajaba sin descanso. A veces se incorporaba para estirar la espalda y flexionar las manos doloridas, pero enseguida regresaba al motor, incapaz de alejarse por mucho tiempo. A medida que la suciedad desaparecía, comenzaban a revelarse los verdaderos daños. Mangueras petrificadas, cables desintegrados, tornillos corroídos al punto de deshacerse entre sus dedos. Pero también se revelaban partes que, sorprendentemente, seguían intactas. La estructura principal del motor era sólida, mucho más sólida de lo que él habría imaginado. Aquello alimentó su esperanza, dándole una energía renovada para continuar. La tarde avanzó rápidamente, y para cuando el sol comenzó a ponerse, Michael había logrado liberar varias piezas del motor, separándolas con extremo cuidado. Cada una de ellas la colocaba sobre una mesa improvisada delante del granero, donde podía clasificarlas según su estado. Las más dañadas las apartaba para desecharlas. Las que tenían alguna posibilidad de salvación, las sumergía en cubetas llenas de desengrasante y agua caliente. Las observaba como si estuviera leyendo un antiguo texto, tratando de descifrar su función y su historia. Había cosas que no comprendía del todo, tornillos que no encajaban donde él creía que debían estar, mecanismos que requerían un nivel de precisión que solo un manual podría aclarar. Esa noche, después de cenar algo ligero, encendió su viejo ordenador y buscó modelos antiguos de camiones similares, tratando de encontrar diagramas, fotografías o cualquier información que pudiera orientarlo. Encontró algunos archivos, documentos escaneados, manuales incompletos escritos hace más de 40 años. Pasó horas leyendo, anotando, comparando, memorizando. Cuando finalmente se acostó, tenía la sensación de haber estudiado para un examen complejo, uno en el que solo la constancia le garantizaría un buen resultado. El día siguiente comenzó casi igual que el anterior, pero con una diferencia crucial. Había claridad en su plan. Separó el motor por completo, pieza a pieza, tornillo a tornillo. Cada parte que sacaba lo acercaba un paso más al corazón de la máquina. A veces sentía que estaba desmontando algo más que un motor, como si estuviera desarmando la historia misma del camión, retrocediendo en el tiempo para descubrir en qué momento aquello se había detenido. Le costaba creer que nadie en el valle recordara un accidente, un vehículo perdido, una desaparición. ¿Cómo era posible que algo tan grande hubiese yacido oculto durante décadas sin haber dejado una sola pregunta sin responder? Aunque la respuesta no estaba en el motor, seguía buscando en cada detalle. A veces, cuando quitaba capas de óxido, encontraba un número de serie, una marca casi borrada, un resto de pintura que insinuaba un color que ya nadie habría imaginado.
Todo eso alimentaba su deseo de restaurarlo, como si al devolverle la vida al camión pudiera rescatar una parte olvidada del valle. Al caer la tarde, el motor yacía completamente desarmado en 20 partes principales y una multitud de componentes menores. Michael sentía el cuerpo rígido, pero una satisfacción tranquila lo mantenía en pie. Observó las piezas, ordenadas con esmero, y se dio cuenta de que la verdadera dificultad apenas comenzaba. Algunas necesitaban ser lijadas durante horas. Otras requerían reemplazos que tendría que buscar en tiendas remotas o en depósitos de chatarra que quizá ya ni existieran. De cualquier otro proyecto se habría retirado, pero este no era un objeto cualquiera, era un compromiso personal. La noche siguiente, después de revisar nuevamente los diagramas que había encontrado en Internet, Michael decidió intentar el primer ensamblaje parcial. Sabía que era temprano para pensar en poner en marcha el motor, pero necesitaba ver si sus esfuerzos tenían sentido. Con manos temblorosas por la mezcla de cansancio y expectación, comenzó a ajustar los pistones, revisar los cilindros y alinear los mecanismos internos. La lámpara portátil proyectaba sombras largas sobre las paredes del granero, creando un ambiente casi ritual. A veces se detenía para escuchar el leve sonido de las hojas movidas por el viento, o el crujir del viejo granero, como si éste aprobara su trabajo con un susurro ancestral. Cerca de medianoche, cuando la luna había ascendido lo suficiente para bañarlo todo con su luz pálida, Michael realizó el primer intento de encendido. No esperaba un milagro, pero tenía que probar. Ajustó el cableado recién colocado, conectó la batería vieja que había limpiado el día anterior y giró la llave improvisada que había instalado. Hubo un clic seco, un chispazo y luego un silencio. Intentó de nuevo, escuchando apenas un gemido metálico. En el tercer intento, el motor produjo un ruido áspero, como un animal que intenta respirar después de mucho tiempo. Fue un sonido fugaz, pero real. Michael cerró los ojos, dejando que la vibración breve recorriera su espalda. El motor no encendió esa noche, pero había mostrado señales de vida. Pasaron varios días más en una dinámica casi idéntica. Trabajos en la granja durante la mañana, y luego, durante largas horas, el trabajo meticuloso sobre el camión. Cada pequeña mejora, cada pieza que lograba ajustar sin que se rompiera, era una victoria. Pero lo que realmente lo mantenía en movimiento era esa leve pulsación metálica que había escuchado en el primer intento. Cada vez que recordaba ese temblor interno del motor, algo se encendía dentro de él, dándole la certeza de que el camión no estaba muerto. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente terco para despertarlo. Finalmente, una tarde fría, cuando la luz del día se filtraba débilmente por las rendijas del granero, Michael decidió intentar el encendido nuevamente. Esta vez estaba preparado. Había reforzado el sistema eléctrico, ajustado cada tornillo, verificado cada junta, reemplazado piezas críticas y limpiado el carburador con un esmero que hubiera sorprendido incluso a un mecánico experimentado. Se sentó en el asiento del conductor, ajustó la lámpara en el tablero para poder ver bien el volante y la llave. Sus manos temblaron un instante antes de estabilizarse. Giró la llave. El motor tosió con violencia, sacudiendo el chasis. Un golpe metálico resonó como una campanada. Michael se aferró al volante. El motor volvió a quejarse como si se resistiera a la vida. Luego, con un rugido profundo, inesperado, casi feroz, la máquina cobró vida. El granero tembló con la vibración. El humo negro salió disparado del escape oxidado. El ruido era descomunal, pero también hermoso, perfecto, casi conmovedor. Michael sintió que le ardían los ojos, sin saber si era el humo o la emoción. Afuera, algunas luces de las casas vecinas se encendieron. El sonido reverberó por todo el valle, despertando incluso a quienes ya dormían. Por primera vez en décadas, aquel motor rugía como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Michael dejó que el motor funcionara unos minutos, esperando que se estabilizara. El ruido inicial, áspero, se suavizó poco a poco hasta volverse un ritmo profundo y constante. Era el latido de un corazón viejo pero fuerte. Con una mezcla de orgullo y alivio, apagó el motor y dejó que el silencio regresara al granero. Pero el silencio que siguió no era el de antes.
Era un silencio distinto, cargado de un significado nuevo. Un silencio que parecía decir, lo has logrado, pero aún falta mucho. Esa noche, mientras regresaba a su casa para intentar dormir al menos unas horas, sintió por primera vez que el camión no era solo un objeto rescatado o un proyecto personal. Era algo más grande, algo que no podía explicar con palabras, algo que presionaba el aire alrededor de él como una presencia viva. Todavía no sabía que ese rugido no solo había despertado al camión, también había despertado al valle entero. Y nada volvería a ser igual. El verano llegó sin aviso, sin transición suave, sin los días templados que solían anunciarlo. Fue como si una puerta invisible se hubiese cerrado de golpe sobre el valle, atrapándolo dentro de un horno silencioso. El calor se instaló primero en la tierra, endureciéndola hasta convertirla en una superficie quebradiza. Luego subió a los árboles, que comenzaron a perder color como si la savia se evaporara. Finalmente cayó sobre los hombres, robándoles el aliento, haciéndoles sentir que cada paso era una lucha contra un aire demasiado pesado. La sequía no era nueva para el valle, pero nunca había sido así, tan despiadada, tan total. Los ancianos murmuraban que ni siquiera en su juventud habían visto algo semejante. Las madres tocaban el suelo resquebrajado y miraban al cielo con una mezcla de súplica y frustración, como si el azul impenetrable fuese una burla. El río, aquel río que había guardado el camión durante décadas, era ahora apenas una sombra de sí mismo. Un hilo oscuro serpenteaba entre piedras blancas, dejando charcos aislados donde antes había agua corriente. Los peces habían desaparecido, refugiándose en zonas más profundas o muriendo en silencio. Los animales del valle, tanto domésticos como salvajes, se acercaban cada día con más urgencia a aquellos restos de cauce, compitiendo por unas gotas que ya no alcanzaban para todos. El aire olía a polvo caliente y a vegetación muerta. Incluso las montañas al oeste parecían más lejanas, desdibujadas por el calor. En medio de ese paisaje que se desmoronaba lentamente bajo la mirada impotente de sus habitantes, el camión de Michael se alzaba como una contradicción viviente. Aunque todavía no había sido puesto en marcha fuera del granero, todos en la zona habían oído su motor rugir. Y eso despertó una curiosidad silenciosa, una especie de rumor que se extendió entre los vecinos. El hombre solitario, aquel que había sacado un monstruo oxidado del río, había logrado devolverle la vida. Al principio nadie sabía qué pensar de aquello. En otros tiempos, quizá habrían acudido para felicitarlo, o al menos para satisfacer su curiosidad. Pero en medio de la sequía, el ruido del motor no se interpretó como una proeza mecánica, sino como un presagio. Si Michael podía lograr algo así con un vehículo muerto durante décadas, ¿qué más podría hacer? Los días siguieron pasando sin lluvia, el calor no cedía. Los pozos comenzaron a secarse. Las bombas de agua, que durante generaciones habían sido aliadas fieles de las familias del valle, empezaron a succionar aire mezclado con agua turbia. Al principio, los habitantes trataron de lidiar con la situación por su cuenta. Redujeron el riego, sacrificaron algunos animales enfermos para preservar agua para los más fuertes. Racionaron el uso doméstico. Las conversaciones en el mercado giraban siempre alrededor del mismo tema. ¿Cuánta agua había quedado? ¿Cuántos días podría durar? ¿Qué harían si todo se agotaba? Pero nadie pronunciaba la palabra que todos temían: desierto. Era como si al decirla pudiera volverse real. Michael, sin embargo, parecía ajeno al pánico que comenzaba a instalarse en el valle. O al menos eso creían los demás. La verdad era distinta. Él también sentía la amenaza en el aire, veía las grietas en la tierra, escuchaba los lamentos de los ganaderos que pasaban con sus camionetas por el camino de tierra. Sabía que algo terrible estaba en marcha, pero lo enfrentaba con la misma calma obstinada con la que había encarado la restauración del camión. Y, como a menudo sucedía con él, tenía un plan que no había compartido con nadie. Años atrás, mientras limpiaba un terreno en la parte posterior de su propiedad, había descubierto una grieta profunda en la tierra, una especie de fractura formada por un antiguo temblor. En su momento no le dio importancia, pero una tarde notó que el aire dentro de esa abertura era más fresco que el ambiente exterior. Y al examinarla con más detenimiento,
Descubrió un pequeño manantial subterráneo, un hilo de agua tan claro y frío que casi parecía imposible. No era un caudal grande, pero sí constante. Él había decidido resguardarlo, no por egoísmo, sino porque comprendía que algo tan frágil podía desaparecer si se explotaba sin control. Durante años lo usó solo para emergencias, apenas llenando un par de cubetas cuando su propio pozo bajaba de nivel. Nadie sabía de su existencia, pero la sequía transformó esa reserva en algo más que un recurso privado. Se convirtió en la única certeza que quedaba. Un día, cerca del mediodía, una camioneta vieja llegó dando tumbos hasta la entrada de su propiedad. Michael estaba revisando los soportes del camión, asegurándose de que estuviera listo para ser conducido pronto. Cuando oyó el motor detenerse, dejó las herramientas a un lado y salió a ver quién había llegado. Una familia completa bajó del vehículo. Un hombre delgado con el rostro quemado por el sol y los ojos hundidos. Una mujer con el cabello recogido en un moño apretado, sudando bajo la blusa desgastada. Y una niña pequeña, con un vestido que alguna vez había sido rosado, pero que ahora tenía un tono indefinible entre polvo y desgaste. Los tres llevaban botellas vacías, cubetas pequeñas y un gesto que no era de vergüenza, sino de desesperación contenida. No hubo necesidad de palabras. Michael vio en sus ojos lo que el valle entero temía admitir. Asintió sin hacer preguntas y los guió hacia la parte posterior de su propiedad. La mujer apretaba los labios para contener las lágrimas. El hombre mantenía una rigidez tensa, como si su orgullo peleara contra la necesidad. Michael apartó una tabla que cubría parcialmente la grieta, colocó una cubeta debajo del goteo constante y dejó que el agua se acumulara. Era lenta, pero limpia, tan limpia que brillaba bajo la luz como si fuera un metal líquido. La niña fue la primera en llorar. La mujer la abrazó, y cuando por fin tuvieron los recipientes llenos, el hombre se volvió hacia Michael con un temblor en la mandíbula, incapaz de pronunciar alguna palabra de agradecimiento sin romperse por dentro. Michael simplemente les deseó buena suerte y los observó subir a la camioneta con una mezcla de alivio y preocupación. El rumor se propagó en cuestión de horas. No se sabía cómo, ni a través de quién, pero al siguiente amanecer ya había 2 familias esperando frente a su casa. Luego 3, luego 6. Algunas venían en carros viejos, otras a pie, con los rostros rojos por el sol. Michael no rechazó a nadie. Daba lo que podía, vigilando siempre que el agua no se extrajera más rápido de lo que el manantial podía reponerla. Pero pronto comprendió que el flujo de personas aumentaba en proporción al miedo, y el miedo crecía cada día. Al tercer día, las discusiones comenzaron. Algunos querían más agua de la que les correspondía. Otros acusaban a sus vecinos de llevar más recipientes escondidos. Hubo empujones, gritos, insultos. Michael tuvo que intervenir más de una vez, levantando la voz, algo que nunca hacía, imponiendo un orden que la gente respetaba más por su presencia calma que por su autoridad real. Pero sabía que aquello no podría sostenerse por mucho tiempo. La desesperación humana no entendía de límites. Cuando la sed apretaba, las reglas se volvían difusas. Esa noche, después de atender a la última familia, Michael se sentó en el borde del granero, observando el camión que brillaba apenas bajo la luna. Había estado reforzando su estructura durante semanas. Le había instalado ruedas nuevas, calibrado el sistema de frenos, ajustado la dirección. La máquina ya no era un cadáver rescatado del río. Ahora era un gigante dispuesto a moverse por la tierra agrietada. Y mientras lo observaba, la idea tomó forma en su mente con la claridad de una revelación. El camión estaba destinado a algo más, a algo grande, a algo que iba más allá de la simple obsesión de un hombre solitario. El valle necesitaba agua. Él tenía una fuente pequeña, pero constante, y tenía un vehículo capaz de transportar grandes cantidades. No podía salvarlo todo, pero sí podía salvar lo esencial. A la mañana siguiente, Michael llevó barriles vacíos hasta el manantial. Los llenó con la paciencia meticulosa de quien comprende el valor de cada gota y los cargó en la parte trasera del camión. Aseguró las cuerdas, comprobó el equilibrio del peso y dio un paso atrás para observar el resultado. El camión parecía diferente, como si hubiera recuperado el propósito que había perdido hacía décadas. Como si entendiera, en la forma en que solo las máquinas restauradas pueden entender,
que estaba siendo llamado a una misión. Subió al asiento del conductor. La cabina olía a metal nuevo mezclado con la permanencia de lo antiguo. Colocó las manos sobre el volante, sintiendo el relieve áspero del material restaurado. Giró la llave. El motor rugió, más fuerte que nunca, llenando el aire con un sonido que hizo temblar los vidrios de la casa. No era un sonido agresivo, sino poderoso, vital. Parecía decir, estoy listo. Cuando el camión salió por el camino de tierra levantando una nube de polvo dorado, los vecinos comenzaron a asomarse a sus puertas. Algunos seguían asombrados por estar viendo al vehículo en movimiento. Otros, con los ojos secos y los labios partidos, solo podían observar los barriles que se mecían en la parte posterior. Pero nadie habló. Nadie se interpuso. Había un respeto silencioso, muy distinto al que se da por costumbre. Era el respeto que surge cuando alguien hace lo que nadie más se atreve a hacer. El primer recorrido fue hacia las casas más alejadas, aquellas donde la tierra ya no tenía ni siquiera el aspecto de tierra, sino de un desierto incipiente. Los niños salieron corriendo al ver el camión, y algunos se quedaron paralizados, como si no supieran si aquello era un sueño o una promesa. Los adultos se acercaron con pasos lentos, incrédulos. Michael se bajó, abrió los barriles y comenzó a llenar recipientes. Primero los de los niños, luego los animales, después los hogares. Él no hablaba mucho, pero escuchaba todo: los agradecimientos, los sollozos, los gritos de alegría, las preguntas. A veces se ofrecían a pagarle, pero él negaba siempre con la cabeza. Esa agua no tenía precio. Sin embargo, mientras entregaba agua en una zona tras otra, mientras las voces se levantaban en agradecimiento y esperanza, una sombra crecía paralelamente. Una sombra con nombre. Virgil Moore había observado a distancia el paso del camión frente a su rancho, sin mover un músculo, sin mostrarse. El hombre más poderoso del valle, dueño de las tierras más extensas, de los rebaños más grandes, no podía aceptar que fuese otro quien se ganara el respeto que él había cultivado durante años. No podía tolerar que un hombre solitario, sin influencia, sin familia, sin recursos, se convirtiera en la figura central del valle. La envidia, disfrazada de preocupación colectiva, comenzó a anidar en su pecho. Cuando Michael regresó a casa al caer el sol, cubierto de polvo, sudor y cansancio, encontró algo inesperado esperándolo. Una fila de hombres apostados frente a su granero, encabezados por Virgil. Pero ese enfrentamiento pertenecía al día siguiente, a otra historia que el valle aún no estaba listo para oír. Por ahora, la noche se cerró sobre el camión, como si quisiera protegerlo del mundo, y Michael, exhausto, sintió en su interior que el destino había empezado a girar con una fuerza que nadie podría detener. La noche había caído sobre el valle con un peso más denso de lo habitual, como si el calor acumulado durante el día hubiese quedado atrapado en el aire y se negara a disiparse. Los grillos cantaban, pero su sonido era intermitente, cansado, como si incluso ellos padecieran la sequía interminable. Michael avanzó por el camino de tierra hacia su casa, exhausto después del primer día completo de distribución de agua con el camión. El polvo pegado a su piel formaba una capa áspera que picaba bajo la ropa, y sus manos, aunque firmes sobre el volante durante horas, ahora temblaban apenas al descansar. Sin embargo, su espíritu se sentía sorprendentemente ligero. Había vivido momentos difíciles antes, pero nunca algo tan significativo como lo que había hecho ese día. Había visto en los rostros de los niños el alivio inmediato de la supervivencia, en los ojos de los adultos la gratitud callada, en los animales sedientos la recuperación milagrosa. Era como si el camión, aquel gigante rescatado del lecho del río, hubiese llegado justo a tiempo para cumplir un propósito que nadie más había previsto. Pero al llegar a su propiedad, la sensación de alivio se quebró. Las luces de los vehículos estacionados a la entrada del granero formaban un resplandor irregular que contrastaba con la oscuridad de la noche. Y en medio de ese resplandor estaban ellos, los hombres que lo esperaban. Había unas 6 camionetas, y frente a ellas, de pie, inmóvil como una estatua tallada en piedra, estaba Virgil Moore. Alto, de hombros amplios, con un sombrero negro
que le proyectaba sombras sobre el rostro. Parecía haber estado allí durante horas, aguardando un momento preciso. A su alrededor se agrupaban algunos de sus trabajadores de rancho, hombres jóvenes y fuertes, acostumbrados a obedecer sin cuestionar. Michael detuvo el camión, apagó el motor y por un largo instante permaneció sentado detrás del volante, estudiando la escena. El silencio era inquietante. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo los motores todavía calientes emitían un leve crujido metálico que resonaba en el aire caliente. Finalmente, abrió la puerta del camión y bajó. El cansancio físico hacía que sus pasos fueran pesados, pero su mirada se mantenía firme. No sentía miedo, aunque entendía perfectamente lo que esta reunión significaba. La envidia, la tensión acumulada, la fractura silenciosa que el valle comenzaba a vivir, todo había desembocado en ese encuentro. Virgil avanzó un par de pasos, deteniéndose a unos metros de él. No saludó, no sonrió, no mostró cortesía alguna. Su voz, cuando habló, era baja pero penetrante, cargada de una autoridad que durante años pocos habían osado desafiar. «Michael», dijo, «has causado un gran revuelo hoy». No era una acusación directa, pero la intención estaba allí, suspendida entre palabra y palabra. Michael no respondió al instante. Simplemente esperó, manteniendo la cabeza ligeramente erguida. «El valle está al borde del colapso», continuó Virgil, dando un paso más. «La gente tiene sed. Los animales están muriendo. Las familias están desesperadas». Michael asintió apenas, sin dejar de observarlo. «¿Y tú?», prosiguió Virgil, levantando la voz apenas lo necesario para que los hombres detrás de él pudieran oírlo con claridad. «Tú has decidido actuar por tu cuenta». Michael respiró hondo. No iba a disculparse por algo que consideraba correcto. «La gente necesita agua», respondió. «Tengo una forma de ayudarlos. Eso es todo». Virgil entrecerró los ojos. Su mandíbula se tensó de manera visible. «No es todo», Michael replicó. «No puedes pretender cargar sobre tus hombros algo que afecta a todos. No puedes controlar solo los recursos de este valle. El agua del manantial debería distribuirse equitativamente. Bajo un comité, bajo una organización, bajo alguien que sepa mantener el orden». Michael entendió entonces lo que Virgil realmente quería. Su voz respondió tranquila, sin rastro de provocación. «¿Y ese alguien eres tú?» El silencio posterior fue tan profundo que incluso las hojas secas dejaron de moverse. Los hombres detrás de Virgil intercambiaron miradas tensas. El mismo Virgil inclinó apenas la cabeza hacia un lado, como si evaluara la pregunta. «Alguien debe tomar decisiones por el bien del valle», dijo finalmente. «Tú no puedes manejar esto solo. No tienes la estructura, no tienes la gente, no tienes la visión para evitar que la desesperación se convierta en caos». Michael se cruzó de brazos. «No soy yo quien quiere controlar nada», dijo. «Solo estoy dando agua. Estás decidiendo quién la recibe primero. Estás decidiendo la cantidad. Estás decidiendo el orden. Eso, te guste o no, es poder». La palabra cayó como un peso entre ambos. Poder. Michael jamás había buscado poder de ningún tipo. Había elegido la vida solitaria precisamente para alejarse de conflictos. Pero ahora, sin proponérselo, estaba en el centro de uno. «El valle te ve como un héroe», añadió Virgil, con un tono que mezclaba desprecio y resentimiento. «Y tú lo sabes». Michael negó con la cabeza. «Eso no importa». «Sí importa», insistió Virgil, dando 2 pasos más hasta quedar muy cerca, casi invadiendo su espacio personal. «Porque cuando la gente tiene sed, sigue a quien tiene agua. Y en este momento, ese eres tú». Michael sostuvo la mirada de Virgil, sabiendo que retroceder implicaría una derrota moral, y sabía también que nada de lo que dijera calmaría el ego herido del hombre que tenía enfrente. «Virgil», dijo finalmente, «no voy a detener lo que estoy haciendo». El rostro de Virgil se endureció. Por un segundo pareció que iba a gritar, pero contuvo la explosión con una frialdad que heló el ambiente. «No estoy aquí para pedirte que te detengas», dijo. «Estoy aquí para decirte que mañana haré un anuncio. El valle necesita liderazgo y lo asumiré. Y cuando lo haga, ese camión», señaló con un gesto seco la enorme máquina detrás de Michael, «dejará de ser tuyo». Michael sintió un nudo en el estómago, no por miedo,
sino por la certeza de que ese enfrentamiento recién comenzaba. «No tienes derecho a eso», respondió, la voz más baja, pero tan firme como la de un hombre que ha pasado su vida obedeciendo únicamente a su propia conciencia. Virgil esbozó una sonrisa fría. «El valle decidirá». Aquel era un aviso disfrazado de democracia, pero Michael entendió a la perfección lo que significaba. Presión, manipulación, control. Virgil estaba dispuesto a todo para no perder su posición de poder, y el camión era un símbolo del desafío que Michael representaba. Tras un último intercambio de miradas, Virgil se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Sus hombres lo siguieron, no sin antes dirigir miradas cargadas de anticipación hacia Michael. Cuando los motores se encendieron y las luces se alejaron por el camino polvoriento, el silencio regresó a la propiedad, pero no el mismo silencio de la noche anterior. Este era un silencio denso, pulsante, como el aire que precede a una tormenta. Michael se quedó allí, inmóvil, respirando el calor de la noche. El camión, estacionado a pocos metros, parecía observarlo con la misma gravedad intuitiva que él sentía hacia la máquina. La pintura oxidada reflejaba el último rastro de luz y daba la impresión de tener vida propia. Un guardián silencioso. Un aliado. Entró en el granero, pasó la mano por la superficie metálica del camión y sintió una calma momentánea. No había retroceso posible. Lo que había empezado como un rescate improbable de una máquina condenada se había transformado en un punto de conflicto para el valle entero. Durante las horas siguientes, Michael no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana, observando la oscuridad, comprendiendo que Virgil Moore no era solo un hombre ambicioso. Era la encarnación del miedo colectivo que empezaba a expandirse por el valle. La sequía hacía a los hombres más peligrosos, más impredecibles. Y él, sin quererlo, se había convertido en una pieza crucial en ese tablero. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a iluminarse con un tenue resplandor rosado, Michael salió de la casa y se detuvo frente al camión una vez más. El aire aún estaba fresco, pero cargado de esa energía nerviosa que invade los días decisivos. Sabía que ese día marcaría el inicio de algo mayor. Sabía que Virgil movería piezas, hablaría con los rancheros más influyentes, presionaría a los más indecisos. Sabía que se avecinaba un enfrentamiento que no buscaría la razón, sino la dominación. Sabía que el valle estaba al borde de dividirse en dos bandos, quienes querían justicia y quienes querían control. El camión aguardaba. Parecía más grande que nunca, más firme, más preparado, como si hubiese renacido para ese momento. Y Michael, con los hombros rectos y la determinación silenciosa que lo había acompañado toda su vida, entendió finalmente una verdad que lo atravesó como un rayo. El valle aún no había visto nada. Lo que venía a continuación sería decisivo. Para él, para Virgil, y para todos los que dependían de una gota de agua para vivir. El silencio del amanecer se extendió como un presagio, y el camión, inmóvil pero imponente, parecía respirar. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Mira también los otros que ya están publicados. Comparte este video con tus amigos, eso ayuda mucho al canal.